Buen día, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, sean bienvenidos también nuestros amigos que nos ven a través de este video. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y damos gracias al Señor porque pues Él nos ha mantenido unidos a través de su Hijo, a través de su palabra, y estamos aquí reunidos, hermanos, para pues alabar al Señor, para aprender de Él a través del mensaje. Y hermanos, vamos a iniciar con una lectura en la carta de Judas, en los versículos 20 al 25. Vamos a hacer esta lectura. Dice así, hermanos: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la alabanza, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y le bendecimos, y vamos a orar en esta hora para iniciar nuestro culto. Bendito Dios, te alabamos, Padre Santo, porque, Señor, pues nos has mantenido en medio de todas las dificultades. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Padre Santo, que conforman tu iglesia en cada parte del mundo, Señor. Gracias por tus hijos que se reúnen, Señor, a través de estos medios, Señor. Y pues a través de todo lo que tú nos brindas, Padre Santo, te pido que bendigas a cada uno de ellos, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú tomes en tus manos esta reunión, Señor, este culto virtual, Señor, que hacemos. Señor, agrádate de las alabanzas, de las lecturas, Señor, y ayúdanos a aprender y a ser más como Jesucristo, Señor, a través del mensaje de tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano, pon tus palabras en su boca, Señor, y que podamos ser bendecidos, Señor, a través de él. Te bendecimos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oh
Continuamos aprendiendo de la palabra de Dios, por lo tanto les invito a que hagamos una lectura en el Salmo número 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Cuantos se juntaron contra mí, mis enemigos y mis angustiadores. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo sé, y he demandado a mi Dios, esa buscaré. Este Salmo número 27 nos muestra la grandeza de nuestro Dios, nos muestra qué tan grandioso, tan enorme es nuestro Señor, que en medio de la angustia, en medio de los peligros, en medio de la incertidumbre, nosotros podemos vivir confiados en Él. Por eso, mis amados hermanos, este Salmo 27 nos está recalcando la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Y vamos a meditar en este Salmo número 27, en el cual como título le he puesto: pon tu esperanza en nuestro Dios. Pon tu esperanza en nuestro Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la esperanza? De acuerdo a lo que estuve investigando, la esperanza es confianza, la esperanza es seguridad, la esperanza es una buena expectativa del presente y del futuro.
No es una mera expresión de anhelos y deseos, sino una plena confianza en nuestro Dios. Y este Salmo 27, el cual fue escrito por el rey David, el rey más famoso de Israel, vemos que en el contexto de este Salmo es algo incierto. O sea, la mayoría de los comentaristas no logran ponerse de acuerdo cuál es el contexto de este Salmo. Pero podemos ver que en la vida de David, las situaciones difíciles y alegres que él vivió no son tan diferentes a nuestra actualidad, no son tan diferentes a como vivimos ahora. David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Sufrió varios intentos de asesinato. Vivió como forajido. Lo persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. Su vida estaba constantemente amenazado, pero David se sentía seguro. David confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba con él y lo protegería en todo momento. Y así es en nuestra actualidad. Como humanidad estamos pasando un tiempo de incertidumbre, un tiempo en el cual no sabemos qué puede pasar el día de mañana, qué puede pasar el mes que viene, qué puede pasar el próximo año. Vivimos un tiempo de incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que nos dice que no tenemos certeza de algo que pueda pasar, ¿sí? Por lo que se define como la carencia de un conocimiento certero. Entonces, esto trae a nuestra vida duda, trae falta de seguridad que nos inquieta en nuestro diario vivir. Y todo esto, esta inquietud, esta incertidumbre trae a nosotros falta de seguridad, falta de confianza y temor al no saber qué va a pasar en el futuro. Y esto causa en nosotros temor. Y ese temor que llega en nuestro corazón, que invade nuestro ser y que finalmente nos hace prisioneros de ese temor, podemos liberarnos de esas cosas, porque este salmo nos va a enseñar por qué en Dios debemos depositar nuestra esperanza. Las situaciones que pasamos como personas y familia también traen incertidumbre, traen temor a nuestra vida, como cuando estamos pasando por alguna enfermedad y en los hospitales pues no hay un servicio adecuado como lo teníamos anteriormente, en el cual ahora están regularmente suspendidos las atenciones médicas. También podemos tener incertidumbre cuando estamos pasando por crisis económicas, tal vez porque las ventas han bajado, nuestros productos, por ejemplo, los que venden productos perecederos, pues se echan a perder. Y todas esas cosas traen a nuestra vida incertidumbre. Por ejemplo, también la falta de empleo, necesidades básicas no suplidas y muchas otras cosas en el cual nos pueden traer en nuestra vida temor, incertidumbre. Y todas estas cosas pueden hacer que nuestra fe vaya menguando, que nuestra fe se haga más chiquita y que poco a poco baje nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad, y que nosotros veamos a un Dios muy distante. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la fe. Así es que, mis amados hermanos, en estos 3 primeros versículos del Salmo 27, del 1 al 3, encontramos 3 razones por qué poner nuestra esperanza en nuestro Dios. Y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra confianza en nuestro Dios y animarnos a seguir en nuestro caminar con Cristo. Así es que veamos cuáles son estas 3 razones que nos muestra estos 3 versículos del Salmo 27, el cual nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, a depositar nuestra esperanza en nuestro Dios. Y lo primero que vemos es que pon tu esperanza en el Señor, nuestro Dios, porque Él es la luz que ilumina nuestro camino. Dice el versículo 1, el Señor es mi luz. Y luego agrega una pregunta retórica que dice, ¿a quién temeré?
Y el versículo 2, en el cual va aunado a este, dice: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Entonces encontramos primeramente en estos versículos, después de las declaraciones de confianza, dos preguntas retóricas. Después, cuando dice: el Señor es mi luz y mi salvación, muestra dos preguntas retóricas. Y la primera que vamos a ver es: ¿a quién temeré? Dice: el Señor es mi luz. Y si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Y esta pregunta nos hace pensar en situaciones difíciles, de dolor o de prueba o de persecución que a veces pasamos. Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos impotentes. Es entonces que debemos preguntarnos a nosotros, al igual que el salmista: ¿por qué debo de tener miedo? ¿Por qué debo de tener miedo? ¿De qué he de atemorizarme? Y el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Cuando tenemos la convicción plena de que Dios nos ha llamado, de que Dios nos ha cobijado con su sombra, que nos ha rescatado de las garras del maligno, que nos ha rescatado de las garras del pecado, entonces podemos expresar estas palabras que el salmista deja escrito para nosotros: ¿a quién le voy a tener miedo? Si el Señor es mi luz, ¿a quién le voy a tener miedo? Porque David entendía quién era su Dios, sabía quién era su Señor. Por eso él dice: ¿a quién le voy a tener miedo? La convicción de David sobre quién es Dios es lo que lleva a preguntarse: ¿a quién temeré? David tiene la firme convicción de que el Señor es su luz. El Señor es su luz, dice David. Entonces, metafóricamente expresa también la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que en nosotros ha pasado también. A lo largo de estas semanas hemos estado viendo acerca del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos trae la luz a nuestro alma, nos trae la luz a nuestro corazón, nos trae la luz a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida y lo expresa de una manera que el Señor ha hecho ese sacrificio para poder darnos esa luz a nuestro corazón. Dice que el Señor es mi luz, no dice que es la luz de alguien, no dice que es la luz del vecino, no dice que es la luz de otros grupos, no dice que es la luz de los estadounidenses, no dice que es la luz de los chinos. David dice, se lo apropia y dice: el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz, es lo opuesto a la oscuridad, la vida como lo opuesto a la muerte. La luz habla de la iluminación del camino en medio de las tinieblas, pero la luz también nos habla de la victoria que tenemos en Cristo, la victoria sobre las tinieblas, la victoria sobre el mal. También la luz es la palabra de Dios que nos da discernimiento espiritual ante las decisiones de la vida. Como podemos ver en el Salmo 19, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También es la luz entonces que ilumina nuestro corazón, como lo dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y como los vemos en los evangelios, Cristo es la luz del mundo. En un mundo perdido, lleno de oscuridad, de pecado, aparece la obra redentora de nuestro Dios. Aparece Jesús iluminando el camino del que vive en la oscuridad, iluminando por medio de la verdad, por medio de su propia vida, por medio de su sacrificio, que ahora podemos gozar de esa luz en nuestro corazón. Y por eso dice el versículo 2, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes,
Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Son ellos los que no tienen la luz, los que Dios no es su luz, son los que caen, son los que tropiezan. Y así es como el rey David tenía esa convicción de que no había nada que temer porque el Señor es la luz que iluminaba su camino. Y nosotros como hijos de Dios ya tenemos esa luz en nuestros corazones, porque Dios es nuestro Señor que ilumina nuestras vidas con su presencia en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de su gran Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y que ese Espíritu Santo nos hace propiedad de Dios. Y por lo tanto, aunque pasaremos por muchos peligros, muchas dificultades en la vida, pero como dice este versículo, que los enemigos de David eran los que tropezaban por no vivir en la luz, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, podemos decir con toda firmeza, el Señor es mi luz. ¿A quién le voy a tener miedo? Así es que nosotros no resbalaremos, no tropezaremos, ni caeremos en las garras nuevamente del pecado, porque Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Por eso, mis amados hermanos, depositemos nuestra confianza en nuestro Dios. No tengamos miedo en lo que pudiera pasar en nuestro tiempo, sino vivir con la firme convicción de que el Señor nos sostendrá, que el Señor guiará nuestro camino y que el Señor nos iluminará para tomar buenas decisiones en cada momento de nuestra vida. Por eso, pon tu esperanza en el Señor, nuestro Dios, porque si Dios es mi luz, si Dios es tu luz, ¿a quién temeré? No hay nada que temer si tenemos a Dios como nuestra luz. Y la segunda razón que nos muestra estos 3 versículos es que pon tu esperanza en nuestro Dios, porque es la salvación en medio del peligro. Y el versículo 1 sigue diciendo, el Señor es la luz, es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En esta parte vemos la palabra salvación. Y el significado bíblico de salvación se refiere a ser considerado libre o ser rescatado de algún peligro. Eso quiere decir salvación, salvarlo, hacerlo libre, rescatarlo, ¿sí? Entonces el término salvación también puede ser utilizado como referencia a la capacidad de librarnos de algún tipo de opresor y la misma liberación de los pecados. Entonces la Biblia es muy clara al decirnos que la mayor voluntad de Dios es que todas las personas se salven. Dios quiere que todas las personas se salven. Por eso es nuestra salvación. Y si ya nos dio la salvación a nosotros como hijos de Dios, ¿por qué habremos de tener miedo? ¿O por qué dejar que la incertidumbre invada nuestra vida, invada nuestro corazón? David enfrentó muchos peligros, grandes persecuciones, tuvo bastantes enemigos en el cual lo querían destruir. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. Y así es que en estos 3 primeros versículos de este salmo vemos la confianza total que David tenía en Dios. Y esa confianza que tenía en Dios era el fruto de todas las experiencias que él había vivido durante su vida. Él había experimentado cuán grandioso es nuestro Dios, cuántas veces lo había librado de las garras. Recordemos que desde niño él era un pastor de ovejas y peleaba contra el león, contra los osos, porque rescataba a sus ovejas. Y todas esas experiencias en su vida, cuando mató a Goliat, un gigante, que nadie quería enfrentarlo porque sabían que era algo terrorífico. Sin embargo, él conocía y tenía confianza en Dios, y él sabía que Dios es el más grande. El gran Dios del universo estaba a su lado.
Y el versículo 2 dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Y a veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver. Todo parece estar en contra nuestra, pero contamos con la ayuda de Dios. Contamos con su presencia. Y no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. No debemos dejar que la incertidumbre de nuestro tiempo invada nuestro corazón, invada nuestra vida. Nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, podemos enfrentar ejércitos de diferentes problemas. Podemos enfrentar ejércitos de situaciones complicadas en la vida, pero todas ellas el Señor nos va a dar la victoria. Y no debemos olvidar la grande salvación que Dios nos ha dado, ya que lo estamos disfrutando en carne propia. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos disfrutando de esa salvación que Él ya nos ha dado. Pero muchas veces el temor puede opacar ese gozo que ya Dios nos ha dado. Puede opacar esa alegría de tener la salvación. El temor es otra vez, nuevamente les digo, es una sombra que invade nuestro ser, que invade nuestro corazón y aprisiona nuestro ser. Nos aprisiona a nosotros mismos, en el cual en nuestro diario vivir vivimos con incertidumbre, no sabemos qué hacer, los problemas nos agobian, las situaciones difíciles, tal vez de enfermedad o de situaciones complicadas, hacen que mengue nuestra fe y nos olvidemos de Dios. Pero se puede vencer el temor por medio de la luz libertadora del Señor que nos da su salvación. Si queremos disipar esa oscuridad que puede agobiar nuestra alma, que puede agobiar nuestra vida, recuerde, igual que David, igual que el escritor de este salmo, que el Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, ¿a quién temeré? No hay nada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios, como decía Pablo. Y lo decía así textualmente: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, dice: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios? Nada. Nada. Y esta es la expresión del escritor de este salmo, la esperanza que tenía en Dios. Ya no hay nada que temer, porque tenemos a un Dios tan grande, tan enorme, tan poderoso, que nos ama y nos ha salvado de la condenación eterna y nos seguirá salvando de cualquier cosa que nos cause incertidumbre en nuestro diario vivir. Por eso, mi amado hermano, pon tu esperanza en el Señor, pon tu esperanza en nuestro Dios, porque Él es la salvación en medio del peligro. Y como última y tercera razón que nos enseña este salmo, pon tu esperanza en nuestro Dios, porque Él es la fortaleza que protege nuestra vida. Dice el versículo 1, la segunda parte: el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y luego dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, y aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. En
En esta parte de la palabra de Dios nos encontramos con dos palabras. Primero, el baluarte y amedrentarme. El baluarte. El baluarte, también conocido como bastión, es la parte que sobresale de una fortificación militar y que sirve para la defensa de un sitio o un asedio. Entonces, en el sentido figurado, sirve de amparo o defensa de algo. Es una fortaleza, ¿sí? Como lo traducen la NTV, por ejemplo, la NTV lo traduce: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Y tal vez usted se esté preguntando, ¿pero qué es un sitio o un asedio? El asedio o sitio es un cerco o un bloqueo militar prolongado a una posición que suele ir acompañado de ataque a cierta ciudad o fortaleza con el objetivo de su conquista mediante la fuerza o el desgaste físico o económico. Un sitio en la antigüedad era cuando los ejércitos acampaban alrededor de la ciudad. Numerosos ejércitos acampaban alrededor de la ciudad que querían conquistar. Y entonces los habitantes se encerraban tras los muros de la ciudad. Y el ejército, al ver que tenían grandes muros, lo que hacía es simplemente acampar alrededor de la ciudad y no dejaban que nadie saliera. Y entonces, al pasar del tiempo, se acababa la comida, se acababan las provisiones, el dinero, el agua, todo lo que en la ciudad había. Y entonces la gente empieza a morir de hambre, porque no puede salir, no hay dónde ir a hacer siembras, a comprar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba un ejército afuera, vigilando, en el cual se le llama asedio, para que la gente que estaba en la ciudad pudiera morir de hambre. Incluso algunas ciudades morían de enfermedades porque se contagiaban, y como no podían salir, entonces ahí morían. Y esa es una estrategia militar en el cual de esa manera conquistaban las naciones. Y esta es la figura que nos muestra el escritor del Salmo: el Señor es nuestro baluarte. Y como lo dice y como lo traduce la NTV, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Pero también otra palabra que encontramos es amedrentar. Y el verbo amedrentar hace referencia a provocar temor, pero también suele utilizarse como sinónimo de amenazar o de presionar. Entonces implica ejercer una presión o depositar una carga simbólica en la persona que recibe la acción. De esta manera se espera que el sujeto amedrentado actúe de acuerdo a las exigencias de quien se encarga de amedrentarlo. Es como cuando extorsionan a las personas, cuando van a los negocios y le dicen: dame cierta cantidad para que yo te proteja, que si no me lo das, te vamos a hacer daño. Eso es amedrentar. Y el salmista está diciendo: el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y si juntamos estas dos palabras, baluarte, que es una fortaleza, un lugar seguro, un lugar impenetrable para el enemigo, y amedrentar, que implica amenazas, que provocan temor, temblor y miedo, entonces podemos ver que no hay nada en este mundo que nos haga estar temblando de miedo. No hay nada que amenace nuestra existencia, no hay nada que amenace nuestra vida, porque el Señor es nuestro lugar seguro. Es nuestra fortaleza en el cual estamos confiados. Él es el baluarte que protege nuestra vida. Y podemos ver en la vida de David que David tenía muchas habilidades como guerrero. Era un soldado experimentado en la batalla. Como hombre seguro, debió haber tenido una fortaleza física impresionante. Recordemos que David era un guerrero. Siempre ganaba sus batallas. Sin embargo, él miró al Señor como la fortaleza de su vida. David conocía algo de lo que el apóstol Pablo escribió muchos años después en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, donde dice Pablo: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha dice que no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Vemos aquí el apóstol Pablo decía, para que nosotros podamos salir triunfadores en la vida, salir triunfadores contra todos aquellos ataques del enemigo, es poniendo nuestra armadura, pero fortalecidos con el poder del Señor. Y creo yo, mis amados hermanos, que en estos días que vivimos son días malos. Son días en que nos puede invadir la incertidumbre. Son días en que un virus ha traído bastante incertidumbre a la humanidad. Donde un virus ha sido capaz de poder parar la economía. Por eso yo pienso que estamos viviendo en tiempos difíciles. Por ejemplo, vemos ideologías en nuestro mundo donde atentan contra las leyes de Dios. Vivimos en un mundo donde ya no hay respeto hacia los lugares sagrados. Vivimos en un mundo donde personas con toda la libertad del mundo pueden enfrentarse a Dios y no saben que son simplemente criaturas. Por eso dice el apóstol Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Por eso, mis amados hermanos, en este salmo nos está diciendo el Señor, no tengas miedo, no te sientas amenazado por las circunstancias que vives, sino por el contrario, ten confianza, cobra ánimo, porque yo soy tu salvación. Yo soy el baluarte, la fortaleza de tu vida. Yo soy la fortaleza que te va a sacar adelante todos los días. Y por lo tanto, ¿quién podrá amedrentarte? ¿Quién podrá amenazarte? ¿Quién podrá llenarte de miedo? Nadie, porque tenemos una fortaleza que es nuestro Dios. Y en el versículo 3 nos dice, aun cuando un ejército me asedie, no tendrá miedo o no temerá mi corazón. Y aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Vemos que en este versículo nos está diciendo, aun cuando un ejército me asedia, o sea, aun cuando muchas cosas, multitud de problemas en la vida puedan estar a nuestro alrededor, no vamos a tener miedo. Dice, no va a temer mi corazón. ¿Por qué no va a temer mi corazón? Porque sé que mi Dios es mi fortaleza. Porque sé que mi Dios es la luz que ilumina mi camino. Porque sé que mi Dios es mi salvación. Y luego dice, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y sabemos, hemos visto en películas cómo es una guerra. Una guerra es lo peor que puede pasar. Pero el salmista nos está diciendo, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Es decir, aunque haya muchas cosas en nuestra vida, aunque a nuestro lado, en donde estamos, haya un montón de peligros, haya situaciones en que ya no podamos soportar, no debemos perder la confianza en nuestro Dios, porque la confianza en nuestro Dios es algo que no debemos perder nunca. Es algo que debe estar siempre en nuestro corazón y no permitamos que cualquier situación nos haga olvidarnos de nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, pongan su esperanza en nuestro Dios. Él cuida de nosotros.
porque Él es la fortaleza que protege nuestra vida. En Él estamos seguros. En Él no importa que haya hambre, no importa que la economía se venga por los suelos, no importa que ya no haya que comer. Si estamos con Dios, Dios siempre va a proveer para su pueblo, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo a su fidelidad. Pero nuestro trabajo que nos corresponde a nosotros es poner nuestra esperanza en nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, para concluir esta reflexión de la palabra de Dios, hemos visto 3 razones por qué depositar nuestra esperanza en nuestro Dios. Y estas razones fueron porque Él es la luz que ilumina nuestro camino, porque Él es la salvación en medio del peligro y porque Él es la fortaleza que protege nuestra vida. David tenía una certeza en Dios. No importaba cuántas dificultades llegara a su vida, sabía que Dios le iba a dar la victoria. Sabía que la bondad de Dios estaba en su vida. Y en medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso, mis amados hermanos, este salmo termina animando a sus lectores a poner su esperanza en Dios. Él termina dando una palabra de ánimo, diciendo que podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca fallará. Podemos confiar en nuestro Dios porque en Él podemos caminar sin tropezar, porque en Él tenemos salvación y porque en Él estamos bien protegidos contra cualquier cosa que quiera atemorizarnos. Por eso, mis amados hermanos, les hago la invitación para que deposites tu confianza en nuestro Dios y no olvides quién es tu Señor. No te dejes llevar por las situaciones difíciles de la vida, las situaciones complicadas que todos pasamos. No te dejes llevar por lo que diga otras personas acerca de ti, acerca de tu fe. Confía en Dios, confía en su gran amor, confía en su gran misericordia, confía que te sostendrá en todo tiempo. No pierdas esa fe en Dios, confía en Él, confía que Él te sostendrá en toda esta situación de incertidumbre. Recuerda que tenemos una esperanza futura, que un día reinaremos con Él. Un día, cuando Él venga por su pueblo, nos llevará, nos tomará y nos llevará en las nubes, dice, para encontrarnos con Él en el aire. Y así estaremos para siempre con nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza que tenemos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, deposita tu confianza en nuestro Dios. Pon tu esperanza en Él y sigue firme viviendo tu nueva vida en Cristo. Jesús es mi luz y mi salvación. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí,
hermanos, estamos terminando nuestro culto de hoy. Vamos a dar algunos avisos. El primer aviso es que nos conectemos el miércoles a las 8 de la noche por Messenger para nuestro culto de oración. También que nos conectemos el próximo domingo en oración por la familia a las 8 de la noche. ¿Ok? Y para terminar, vamos a dar esta lectura de este versículo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 16, que dice así: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Oramos, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias, Padre, por esta oportunidad de alabarte, Señor, de reunirnos como familia y de aprender, Señor, de tu palabra, de cantarte a ti, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio el poder escuchar tu palabra, el poder alabarte a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, porque sabemos bien, Señor, que estamos hasta aquí, Señor, con bien por ti. Es tu misericordia, es tu gracia, Señor, la que nos tiene hasta aquí, Padre. Te exaltamos por eso. Te seguimos pidiendo por cada uno de los hermanos de la iglesia, por sus familias, Señor, para que tú los sigas protegiendo y les sigas ayudando, Señor, en todas sus actividades cotidianas, Padre. Te pedimos, Señor, porque ellos puedan seguir también creciendo en tu palabra, Señor, y puedan, Señor, gozarse, Señor, en ti. Te alabamos, Señor, te agradecemos, Señor, por la vida del pastor, porque tú lo usas, Señor, al exponer tu palabra. Gracias por su vida y te rogamos, pues, que sigas con nosotros. En Cristo Jesús, amén.